Bueno, como siempre, pues una poca feedback de lo que me ha sugerido la oración y estas lecturas que hemos tenido aquí durante estos laudes, que como siempre han sido muy preciosos, ¿no? Pero bueno, quiero decir alguna palabra que me ha llamado a mí la atención. Es el primer salmo, Salmo 91. Como lo tenéis ahí, pues lo podéis seguir. Que dice aquí alabanza del Dios creador. Es una alabanza que yo creo que es lo que todos y cada uno de nosotros nos gustaría que fuera nuestra vida. Sobre todo ahora que ya estamos, la mayoría de los que estamos aquí, un poquito al final, ¿no? Porque al final dice que la vejez seguirá dando fruto. Parece que los viejos no producen fruto, ya lo han dado todo, ya no, pues no, todavía podemos dar fruto. Y que estaréis lozanos y frondosos. Esta es una idea completamente distinta de la vejez y de los últimos años que nos toca pasar de la vida, ¿no? Para proclamar que el Señor ha sido justo y que en su roca no existe la maldad. Como os digo, este es un final feliz. Pero es un poquito, a mí me parece, como que estas historias que acaban bien, tú eres bueno y al final pues es un poco, hay salmos en el Salterio que hablan un poco esto de como hay en la Biblia evidentemente, teología de la retribución, es decir que todo, si tú pues bien. Luego el Señor dice aquí, aunque germinen los malvados, yo los malhechores florezcan, destruiré, yo pagaré a tus enemigos. En fin, todas estas cosas bonitas. Pero que luego, pues la vida pues nos descoloca, porque a veces no es así, no son matemáticas. Entonces venía ya aquí el segundo salmo o cántico del profeta Ezequiel. Un poco lo que decíamos ayer, ¿no? De María, que queremos, pero no podemos. No conozco varón. ¿Y cómo se realizará eso en mi vida? Y nos viene este precioso cántico del profeta Ezequiel, que nos habla pues, de ese espíritu nuevo, ese Espíritu Santo que llegó a María y que llega a cada uno de nosotros. Este cántico no habla absolutamente nada de lo que nosotros hacemos. Nada. Y tampoco lo hace en un individuo, lo hace en una comunidad. Empieza diciendo, os recogeré, derramaré, arrancaré. ¿Quién es el que arranca? ¿Quién es el que recoge? ¿Quién es el que derrama? ¿Quién es? Es el Señor. ¿Quién es el que infunde el Espíritu? Es el Señor. Y luego al final dice, habitaréis. Al final nos dice, bueno, pues vamos a hacer un poquito, vosotros también. Vamos a hacer un poquito. Pues vamos a habitar juntos en esta tierra que el Señor nos ha prometido. Vivir en realidad de esta promesa. ¿Nosotros qué hacemos entonces? Y aquí viene este precioso Salmo 8, y la antífona todavía muchísimo mejor, porque lo expresa de una manera que dice, de la boca de los niños de pecho has sacado tu alabanza. Aquí es donde nosotros actuamos. ¿Y cómo actuamos? Pues presentándonos como lo que somos. Niños, dejándose hacer por el Señor. Es el espíritu de infancia.
Y este niño, pues que mira las estrellas y ve que las estrellas son más bonitas que él. Ve a los ángeles y que son superiores a él. Pero Dios no se ha fijado en las estrellas, que evidentemente sí las ha fijado en ellas, porque las ha creado, y también se ha fijado en los ángeles. Pero de una manera especial, aquí dice que es el hombre para que te acuerdes de él, para que te fijes en él. ¿Qué ha visto Dios en nosotros? Ayer hablábamos de que esa palabra que parecía una maldición, eres polvo, y a polvo volverás, como diciendo, un poco enfadado el Señor, dice, mira, ya contigo no se puede hacer nada. Naciste del polvo y al polvo volverás. En realidad es un recuerdo a cada uno de nosotros, como dije el otro día, que somos criaturas, pero queridas por Dios. Evidentemente no somos mejores que los ángeles, son espíritu. Está ese precioso comienzo de la carta que a los hebreos, que Jesucristo nos hizo un ángel. No quiso convertirse en ángel. Podía haber hecho muchas cosas más bonitas con nosotros, haciéndose un angelito, como nosotros a veces, que hubiera estado haciendo por espíritu, haberse movido por todas partes. Él eligió ¿qué? Hacerse hombre. ¿Qué vio en nosotros? Esto creó un poquito de envidieja. Esto siempre pasa por parte de los ángeles. También se preguntaban ellos, y si nosotros somos más guapos, más bonitos, sabemos. Y sin embargo, poco inferior a los ángeles, eligió hacerse hombre. Por eso a los ángeles se les pinta un poquito, no son así como están muy contentos, llevan un poco la tristeza en la cara. ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿por qué? ¿Qué tienen estos miserables para que el Señor se hiciera hombre y no nos eligió a nosotros? Y bueno, pues este es el misterio de Dios que se ha fijado en nosotros y continuamente se fija. Y el hecho de ser polvo y volver al polvo, pues es sencillamente recordarnos nuestra condición de criatura. Que se aparte un poquito todos esos delirios que nosotros tenemos de omnipotencia, de creernos qué sé yo qué, y de aparentar ante los hombres y ante Dios de ser algo. El Señor, pues nos vuelve un poquito a ese espíritu, quiere para actuar en nosotros ese espíritu de infancia, de pequeñez. Y luego el dominio de todas las cosas, en fin, todas estas cosas. Y esta expresión ya es obra de sus dedos, ¿no? Y hemos dicho que es el alfarero, ¿no? El alfarero que con sus manos va modelando esta pieza de barro, que seguimos siendo. Y el polvo pues, también quiere decir eso, que seguimos siendo, estamos en las manos de Dios. Pero aquí no dice manos, dice dedos. Es decir, cuando tú quieres hacer una cosa un poco, pues usas las manos que son más rápidas, eso. Pero cuando tú quieres hacer un detallito con más delicadeza, con más cariño, tú usas los dedos. O sea que es una relación más cercana, con más detalle. Es decir, no que salga la cosa así como así. Que, bueno, pues para terminar la obra, pues la termino. No, es que al final hay unos detalles que solo se puede hacer con los dedos. Y eso es lo que quiere decir precisamente aquí. Obra de sus dedos. Los dedos. Esta es bonita. Luego ya para terminar os digo esta bonita lectura que nos ha regalado el Señor hoy, que nos invita a la confianza
a confiar en la promesa del Señor de esperar un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto es una cosa grande, ¿no? Un cielo nuevo y una tierra nueva, en la que habite la justicia. Y dice aquí un por tanto. Pero por tanto, hermanos, que esto nos puede un poco, invitación a la esperanza, evidentemente, esperar este acontecimiento, de que esta promesa se vaya realizando, dice la palabra un poco más suave, porque lo que le viene después nos asusta un poquito, esto de ser inmaculados e irreprochables, hombre, que es un poco, conociéndonos, y de qué pasta estamos hechos, pues que es esto que nos queda un poco alto, parece que ha subido el Señor un poco el listón, pero dice la palabra esta, procurando. Procurando, ¿qué quiere decir eso? Pues que tratemos lo mejor que podamos, procurando que os encuentre en paz con Él. Algunas veces estamos un poco en lucha con Él, y evidentemente estoy inmaculados e irreprochables. Y ya la guinda, que es la que nos cuesta digerir, que Dios no tiene prisas, que no es que estuviera allí delante de Adán y dijera, le pusieran el leso, ahora tienes que producir frutos, que esta tierra te la he dado yo y tienes que trabajar allí y dar el callo, y que todo va a salir ya. La inmediatez, que no existe en Dios. Y nos habla de qué? De la paciencia de Dios. Paciencia que no tenemos con nosotros mismos. Que no tenemos con nosotros mismos. Que en cuanto tengo un resbalón, se estalla esa imagen que tengo de mí mismo, que está en la cabeza, que no está en la realidad, porque no somos conscientes de lo que somos, que somos pues barro en manos del alfarero, y que el Señor poco a poco, con paciencia, nos va modelando a imagen de Jesucristo. Y esto es lo que nos cuesta, porque quisiéramos ser perfectos, para decirle al Señor, mira cómo me he portado. Lo bueno que soy. Ya. Ahora. Y el Señor, pues toda la paciencia de Dios es nuestra salvación. Nosotros pensamos que está retrasando. ¿Por qué retrasa? Porque tiene paciencia contigo. Tiene paciencia conmigo. Este es el misterio de... Bueno, pues hoy vamos a entrar en un pequeño relato donde también vemos un poquito pues esta cosa de Dios en nuestra vida. Pero primero vamos a... Bueno, yo que esto es lo que me ha sugerido esta, ¿cómo se llama? Esta laudes, un poquito conectándolo, tratando de conectar con lo que hemos estado haciendo estos días, un poquito. Y ayer me dijeron que explicara un poquito, no hacía falta, porque tampoco es que vamos aquí a hablar y hacer un eso, ¿no? Pero que era el sentido del trabajo. ¿Por qué? Porque esa que no es una maldición. Las maldiciones, incluso los ayes, esos ayes que aparecen en los evangelios, es decir, ay de vosotros, ay de vosotros. No es que les está maldiciendo a los fariseos y a los escribas, que no es una maldición. Es una llamada de atención solamente. Que nosotros podemos desviarnos también por ahí. Tener cuidado. Entonces esto es una especie de, pues de eso, de decirte, ojo,
porque de dónde has caído, y entonces que te recuerde de donde, bueno, pues ese es el trabajo, el primero la mujer, ya lo entendisteis, como casi todas esas mujeres no me habéis preguntado sobre ese asunto, me habéis preguntado lo del hombre, que sufrirá, que sudará el trabajo de sus obras. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Vemos que la mujer, pues, es la madre, el receptor de la vida, porque ella, de alguna manera, es como Dios, que puede dar vida, eso lo puede hacer solamente la mujer. Participa de la creación de Dios, eso es grandísimo, hombre. Y luego ya veremos un poquito cómo Eva, pues, se sale un poquito de su esto, y ahora que vamos a hablar un poquito. Pero bueno, os digo esto de a ver si lo encuentro por aquí, porque lo tengo en la cabeza, pero mejor voy a mirar lo que aquí está un poco escrito, pero llegaremos, así que tened un poco paciencia, que el maestro no tampoco... ¿Qué hacemos del trabajo? ¿Cómo lo consideramos? ¿Y qué nos recuerda? Cuando nosotros estamos allí, que nos cuesta levantarnos todos los días a la mañana y escuchar eso, dice, lunes, martes, miércoles por la mañana suena el despertador y hay que ir a trabajar. ¡Jo! Vaya carga que me ha tocado. Pues que entendemos el trabajo como una frustración. Nos da asco. En vez de vivirlo como una oportunidad, como una ocasión para colaborar con Dios, pues lo entendemos como eso, pues otras veces como una competición, es decir, ser mejor, ganar más, y tal. No es colaborar con Dios, luego otras veces para exaltarnos a nosotros mismos. Entonces hemos desviado un poquito lo que el Señor quería desde el principio, cuando le puso allí y le dijo, cultivad esta tierra, sin presión ninguna, que tienes que, como en la sociedad de consumo, tienes que producir obras. Son frutos que nacen ya espontáneamente, nacen de ahí. Y entonces, esta es la intención del Creador, era que colaborar con Dios, echarle una mano para que esta historia en la que vivimos, este mundo en el que estamos, pues pueda ser mejor, es decir, llegar a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, como os he escuchado en esta lectura. Bueno, pues este es un poquito el significado de esta, que se puede hablar, pero como esto no es el tema, pues te lo he dicho porque me han preguntado, pero no es cuestión de que aquí vayamos a hablar del trabajo, eso ya sería en otra ocasión si se cuadra, ¿no? Pero aquí era otra cuestión. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar al siguiente episodio, que es el episodio de Caín y Abel. Bonito. Ahí vemos también un poquito reflejada ¿Qué pasa ahí? Pero antes, vamos a mirar algunas cositas que dice por aquí. Tiene relación con la mujer, con el hombre, su relación. Y dice así, capítulo 4. Sabéis que la última palabra en la Biblia, capítulo 3, la última palabra, ¿cuál es? Vida. De aquí, para guardar el camino del árbol de la vida. Aparece esta palabra guardar, conservar. Y podemos pensar y entenderla, como dice aquí, una frase que tampoco he tratado de explicar porque no se puede explicar todo, que entonces el Señor, que como que pareciera un poco celoso de su obra, y entonces se expulsó y dice, no sea que llegue a ser como Dios. Esta es una frase que aparece aquí también, y que eso... Pero en realidad desde el principio no es que Dios fuera celoso y decir, esto es mío y aquí lo voy a... No.
que le puso allí en medio al ser humano, le puso y le dijo, colabora conmigo, esto es tuyo, es parte mía, es mío, pero tuyo, te lo doy, lo pongo ahí, para que lo cultives y lo conserves. Y de alguna manera, pues, lo primero y lo más importante es la libertad de que cultive, de que sea libre, que se realice, que en fin, que esté allí. Y no era conservar lo más importante. Ahora, ¿por qué nos viene Dios aquí a conservar? A cuidar, a guardar el camino que conduce al árbol de la vida. Es que aquí ya el Señor, visto que te ha dado la libertad, te he puesto allí con confianza en ti, no teniendo miedo de que te equivocaras y todo eso. Al final he visto que esta libertad un poco te has servido de ella y no la has sabido usar. Pues ahora voy a conservar, es decir, voy a tratar de cuidar esta obra que he comenzado. Y no es que te prohíba o te eso, sencillamente de alguna manera conservar quiere decir, quiero estar contigo, quiero cuidar mi obra, la obra que he comenzado. Y esto es un bonito signo por parte de Dios. Pero bueno, vamos a empezar con este. Conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Esto es la mujer que es la madre de todos los vivientes, de alguna manera se siente orgullosa de lo que se le ha dado, ¿no? Y he adquirido, como que le he sacado a Dios algo. Yo no voy a, lo primero que quiero hacer, porque son ejemplos pues, que uno te encuentras en la vida, ¿no? Pero tampoco quiero entrar en detalles porque quién sabe qué va a escuchar estas cosas. Y bueno, pues son cosas personales, no se pueden decir, ¿no? Pero me encontré un caso de una madre, tampoco yo entré mucho en detalles, ¿no? Pero de alguna manera expresa un poquito esto, que había sacado de su marido 3 hijos. Y digo sacar. Bueno, vamos a entrar un poquito en la historia esta, por qué y por qué no. Pero el hecho es ese, ¿no? Que de alguna manera se creía un poco que había sido ella la que había hecho posible ese nacimiento de estos 3 hijos. Y esto la crea un poquito a la mujer de autoestima, es decir, que tiene el mismo poder de Dios, de traer la vida. Y evidentemente dice aquí, con el favor de Dios. Ya es un poquito como decir, sí, Dios, porque tampoco vamos a negar a Dios su parte, pero es con la ayuda de Dios, pero en realidad la que ha dado la vida he sido yo, me la he currado yo. Y de alguna manera, lo que os decía ayer, la mujer se considera la señora de la vida. Y bueno, ya lo estamos viendo, evidentemente, en todo este... que la mujer pues tiene un control sobre la vida que solamente ella, y luego lo que todo significa, ¿no? Si yo soy, este es mi cuerpo, yo soy señora de mi cuerpo, puedo hacer lo que me dé la gana, puedo tener, y ya puede haber desviaciones, en fin, de todo tipo que sabemos, de hacer de la vida, pues concebirla y matarla, en fin. Pero bueno, no vamos a meternos en este asunto. Pero que aquí como que Eva dice, yo lo he conseguido con el favor de Dios, pero en realidad yo soy la señora de la vida. Y esto ya es un poco pasarse. Pero bueno, también luego volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. La palabra esta adquirir también es un poquito... ¿qué pasa? Que aquí pues vuelve otro poquito en el sentido de que dice que viene de Dios. ¿Y el hombre qué? Es que no ha tenido parte también el hombre. ¿Sí o no?
¿Es que viene del Espíritu Santo como a María? No. La generación es de dos partes. Pero aquí la mujer ya, Adán, de alguna manera, lo que os contaba ayer, que el marido ya no cuenta. Aquí no aparece Adán. Ella es la señora, ella y Dios. ¿Dónde está el marido? Pues nada, el marido, ¿qué va a estar? Pues después de tener el niño, ¿qué hace? Se apunta a Netflix para... Se apunta a Netflix para ver películas porque ya su mujer está ocupada en otras cosas y él tiene que ocupar su tiempo, entonces pues tiene que... Pues se apunta a una esa o a lo otro, a lo demás allá para bueno, esto es una pequeña... Pero bueno, no sé si refleja algo de lo que es. En realidad, pues es Otra palabra también bonita es que conoció a Eva. O sea, dice aquí, conoció el hombre a Eva, o sea que tampoco es que sea solamente la mujer. Pero ella fue la que concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, el narrador es muy respetuoso, incluye a los dos. Conoció uno a la otra. Pero luego Eva, cuando responde, dice, conocidos, pero no... Entonces, es que esto es muy... No sé si me seguís. Me seguís. Luego Eva dice, sí, yo he adquirido. O sea que el narrador, aquí el que está contando la historia, mete a los dos, porque es así es la vida. Hasta a mí que los niños no salen por generación espontánea, son dos personas que se quieren, que se conocen. Pero aquí llama Eva ya, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Ya el hombre ya fuera. Bueno, pues esta es la... ¿Qué digo? Pues esta es ese grito de, qué sé yo, de exultación que oíamos hace unos días que decía, esta es, aunque ya se veía allí un poquito el roce, porque en realidad no hablaba de tú a tú, como dijimos, sino que hablaba de ella como en tercera persona. Os dije cuando me encontré con esta y empecé a hablar de usted, pero ella me empezó a hablar de tú a tú. Es decir, cuando uno es de tú a tú es que hay un cierto feeling, una cosa, ¿no? Pues ya en aquel momento ya empezó un poquito, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Aparte de que sea un poquito de distancia, todavía esa expresión es bonita, ¿no? Es que esta es de lo mío, esta es de misma... O sea que es una expresión de gozo y de alegría. Bueno, pues esos gozos y esas alegrías pues poco a poco van. Y aquí pues ya Eva ya al marido ya le deja un poquito al lado. Y es que luego tiene esto en relación un poquito con la relación, porque luego viene otra cosa cuando la maldición de Eva, que hay que explicar también muy bien. Esto, bueno, me estoy alargando en estas cosas, pero son bonitas, ¿no? Porque, bueno, por lo menos nos ayudan un poco a vernos como somos. Esa cosa que dice cuando ese aviso que le hace Dios, que no es una maldición ni nada a la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que le dice a la mujer? ¿Os acordáis? Tanto haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás a los hijos. Esto ya lo hemos explicado. ¿Qué significa? Pero luego viene esta frasecita que tiene su busilis. Hacia tu marido irá tu... Esta palabra no me gusta. Es la Biblia de Jerusalén, pero apetencia. Y él te dominará.
Ya he visto caras por ahí que no están muy de acuerdo con esto de la Biblia. Ya empieza a salir ahí la Eva, esta que quiere... No, ¿qué quiere decir esto? Esto de la palabra apetencia es un deseo profundo, que en el profeta Oseas, por ejemplo, y en otros sitios, se aplica a Dios. Pasión. ¿Pero qué quiere decir esta pasión? En realidad, yo creo que esto no hay que entenderlo porque es que va contra natura. Que la mujer tenga un deseo más fuerte en ese sentido que todos sabemos. Es todo lo contrario. Es el hombre el que tiene más deseo. ¿Qué quiere decir este deseo? La mujer tiene un deseo fuertísimo de relación, más que el hombre. De relacionarse. Y esto es lo fuerte de la mujer, que es precioso. De entrar en una relación íntima, que no es solamente pasar el tiempo, sino llegar a conocer, es decir, entrar en una relación que supone tiempo, que no... eso es lo bonito, esto. Sin embargo, el hombre, pues, no va por ahí. Creo yo, no lo sé, ¿eh? O sea, tampoco quiero hacer... Pero aquí yo creo que al hombre, pues, hay que darle un... ¿Por qué no? Y el hombre lo que quiere es el dominio. Y por eso dice aquí, te dominará, porque es la respuesta del hombre es de dominar. Dominar. Y aquí es donde entra un poquito el problema. No sé si esto lo he explicado así o si estoy completamente equivocado, no lo sé mucho, pero creo que sí que está muy acertado. Y por eso, pues aquí se lanza una esa en favor de la mujer que tiene que no es correspondida en esa relación, que va más allá del dominio. Y este dominio se expresará después mucho más acentuado. Lo veremos después si lo vemos, si no, da lo mismo, porque dice aquí que al hombre pues no solamente le basta una mujer, sino que coge dos. Y se va expresando un poquito violentamente en ciertos personajes que van apareciendo aquí, que su relación es de violencia, especialmente con las mujeres. Con las mujeres. Esto lo vemos en los periódicos todos los días. Tampoco es que voy a decir que el otro lado no haya también, pero vamos a ver. Este es el problema que tenemos en la sociedad últimamente, ¿no? Con toda esta... muertes, pero bueno, tampoco vamos a seguir como ya había terminado ahí, ¿no? Pero existe esta cosilla. Bueno, vamos a verles un poquito esta pequeña historia que tenemos aquí de Caín y Abel, que nos puede ayudar un poquito a... ¿Y qué dice aquí? Vamos a ver. Bueno, lo voy a leer. Dice aquí, volvió a dar la luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una ofrenda, una oblación a Yahvé de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alcanzarlo?
alzarlo, el rostro, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera, que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel, vamos fuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Y Abel dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Este relato se parece un poquito al anterior, no hay serpientes aquí, pero hay uno que se siente muy culpable por algo que ha hecho. Hay una acción reprobable y que no es cualquier cosa. Si serio era el pecado original, esto es que es ya... Y vamos a ver cómo actúa Dios. O sea que es un asesinato. Y el Señor entra en escena, y también aquí, como en aquel momento, entra en escena haciendo ¿qué? Preguntas. Haciendo preguntas. O sea que de alguna manera Dios es muy cauteloso, no ya está con la sentencia. Está claro, sabemos quién es el asesino. Tampoco hay al final un castigo solemne, es decir, ya que hemos encontrado quién es el culpable, ¡pum!, vamos a darle a ejecutar la sentencia. Y no solamente no ejecuta sentencia, sino que hace un gesto que nos deja completamente asombrados. Le pone una señal para proteger a este asesino. ¿Os imagináis todo esto? ¿Tú crees que la justicia hace esto? La justicia de este mundo, digo. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios es injusto? Esto está en San Pablo, ¿eh? Vamos a ver, yo decía el otro día que no lo vamos a leer aquí, pero bueno, ¿qué es lo que pasa en todo esto? Pues bueno, que hay algo muy serio y que, bueno, y que nosotros, como conocemos esta historia, también sabemos el final y sabemos quién es el culpable, pero parece como que Dios estuviera más preocupado no por la víctima, sino por el asesino. Espera, luego me contáis lo que os dé la gana, y si por aquí no me cortéis, porque si no yo ya no sé dónde. Pero está claro, ¿no? Es verdad, ¿no? Está más preocupado por el que... ¿Por qué? Porque el otro ya no existe. Es decir, Abel pues ya se ha muerto, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una misa por él? Pero es que... Y es el justo, Entonces, ¿cómo actúa Dios? Esto nos saca de nosotros, nuestra lógica no funcionamos así, de esta manera. Nosotros hemos encontrado al culpable, que lo agarren, que lo metan en la cárcel y a la silla eléctrica, que pague. Y sin embargo, Dios está como diciendo, preocupándose no por Abel, ya he dicho que se ha muerto y entonces pues no... Pero es que muchas veces, cuando nos suceden cosas, pero bueno, que nos pasa, no en este extremo, ¿no? Pero que alguien desaparece de tu vida y que estamos siempre volviendo a esa persona que ha desaparecido, ¿no? Sea marido, sea mujer, sea amigo, alguien que ha dejado un vacío muy grande en la vida, ¿no? Nosotros parece que estamos preocupados un poquito por el pasado y no por vivir adelante. Es decir, que Dios trata de alguna manera remediar este entuerto.
Porque evidentemente, por lo que dice Caín, la respuesta que da, esta no merece la pena vivir. O sea, es un sentimiento de culpa terrible el que Caín lleva sobre sus espaldas. ¿Cómo remedia esto Dios? Pues vamos a verlo. Y esto es lo que nos quiere decir este relato. Es decir, esto es que Dios se preocupa, es que esto es una tónica de la historia de la salvación, no es que sea solamente aquí. Nosotros ahora, ya no pongo el ejemplo, pero bueno, ya lo sabéis todos, ahora estamos buscando siempre la víctima y ayudándola. Es decir, también primero buscamos al culpable, de lo que nos gusta a nosotros, es el deporte internacional, buscar quién es el culpable para darle bien y que lo pague. Sin embargo, Dios no. Y busca a la víctima, no puede buscarla porque ya está muerta. O sea, no puede hacer nada por ella. Pero hay que también preocuparse un poco por el que no es la víctima, que es el que ha hecho la fechoría. Que en realidad, pues también puede ser una víctima. Pero ¿cuál es? Porque este señor se ha convertido o es posible candidato a ser víctima también. Entonces Jesús, Dios, en este relato está más preocupado por cómo gestionar las consecuencias de este asesinato. Más que por el asesino, por el asesinato en sí mismo, por lo que ha hecho. De cómo, he dicho, reparar este entuerto, ¿no? Y creo, ya no lo voy a llevar a tanto extremo, pero tampoco nos vamos a meter por aquí, pero en los evangelios hay un pequeño relato que se encuentra en el Sermón de la Montaña, a ver si os acordáis bien y me decís, me reconstruís lo que dice allí, porque a lo mejor yo estoy equivocado y estoy leyéndolo de otra manera. Pero dice, cuando tiene alguien algo contra ti, dice el Evangelio, ¿qué tienes que hacer? Atento, atento. Alguien tiene algo contra ti. No es que tú tengas algo contra alguien. ¿Qué es lo que dice? Deja allí tu ofrenda y vete a reconciliarte con tu hermano. Una porra, exactamente. Es él el que tiene que venir, que me ha ofendido, a reconciliarse conmigo, no yo, que soy la víctima. Es que esto nos descoloca completamente. Que tenga que ver, y vamos a ir, yo quiero que me comprendáis, ¿no? Luego, los tribunales, por ejemplo, Pablo, cuando alguien recibe una ofensa, esto podemos interpretarlo que las cosas se arreglan en casa. Los trapos sucios los lavamos en casa. Es decir, si hay un asunto, pues no vamos a ir a una tercera parte a que nos eso. Pero creo que Pablo va todavía un poquito más. Pero bueno, no me voy a meter en esto porque no es el asunto, pero es como actúa Dios en la historia. Y siempre escoge al último. Y que Dios es injusto. Porque hubiera tenido que hacer aquí justicia. Pero ¿qué clase de justicia es la que hace Dios? Vamos a seguir un poquito para adelante, para que veáis cómo... De alguna manera Dios está preocupado por Caín, que no cayera en una depresión terrible, más que en emitir un juicio acerca de quién es el culpable y de lo que ha sucedido y buscar las razones y por qué. Vamos a ver que un poquito también él está metido en este problema. Por tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir esta historieta? ¿A dónde nos quiere llevar? Esta es la...
¿Qué es más interesante? ¿Descubrir al culpable o sanarlo? ¿Cómo lo sana el Señor? Esta es la historia aquí. ¿Cómo le sana? ¿Cómo le sana? Aquí ya se va entendiendo un poquito todos los gestos que hace Dios que parece que son injustos. La predilección que tiene por aquello que le queda, que es que no tiene más. Que, pues como diciendo, pues me ha salido esto, pues empiezo borrón y cuenta nueva. Y empiezo de nuevo y le quita porque es que me está saliendo, parece que a Dios le está saliendo todo mal. Y entonces, pues, esta es la... Por eso aquí se busca un poquito y dice... empezamos con esta pequeña historia que es este hecho de que Dios ¿cómo traduce aquí? Pero algún tiempo, es decir, las cosas van normalitas, ¿no? Abel es pastor y Caín es labrador. Aquí notamos que son hermanitos de la misma madre, han salido del mismo vientre, pero hay ¿qué es lo que hay? Una diferencia. Uno es labrador y el otro es pastor. Hasta aquí no pasa nada. Somos diferentes y tratamos de llevarnos bien entre pastores y labradores, que en aquel tiempo no era tan fácil, ¿no? Pero con el paso del tiempo, como te vas a casar y dices, me caso con este, sé que es diferente a mí y no importa nada, porque le quiero con locura. Pero pasa el tiempo y estas diferencias se van haciendo manifiestas, aparecen. Y lo que al principio no importaba, con el tiempo empiezan a importar. Porque es que esta es distinta a mí, y esto pasa entre nosotros, no es que vamos a... Decimos, no, es que ella es así. Sí, es así, pero me afecta a mí. Y con el tiempo, pues estas diferencias hacen que se creen ciertos roces. Y esto es lo que pasa aquí, que el tiempo hace ver algunas cosillas, ¿no? Entonces, sabemos quién es el culpable, todo eso, y la manera como Dios trata al uno y al otro, ¿no? Al principio parece que muestra una cierta predilección por la ofrenda de Abel. Es decir, que no importaba a Dios que unos fueran ganaderos y otros fueran agricultores. Pero al momento de ofrecer el fruto de la tierra, Caín hace a Yahvé una oblación, dice, de los frutos de la tierra, del suelo. También Abel, aquí el Señor es un poco respetuoso con las reglas. Es decir, primero empezamos por el mayorcito, con el primogénito. O sea que de alguna manera Dios respeta las cosas. ¿Y qué hace? También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño. Y no solo eso, sino también la grasa. A nosotros ahora la grasa la tiramos, porque produce colesterol. Entonces de grasas al pollito hay que quitarle la piel, hay que quitarle todas las grasas para que solamente quede la carne. Pero en aquel tiempo no hacían así. La grasa era como la enjundia, lo más sabroso. Y es que se llevaba el rey a la boquita, porque la carne sola es muy seca, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que le ofrecía Abel a Dios, la enjundia, lo más bueno. Además de ser los primogénitos, los primeros, se lo ofrecía a Dios. Y esto crea, pues que lo que crea, ¿qué es la respuesta de Dios? Que Yahvé
Miró propicio a Abel y su oblación, pero no miró propicio a Caín y su oblación. Aquí entra Dios en este gran misterio de la predilección o de la elección, que Dios es gratuito en los dos sentidos. ¿Qué dos sentidos? Que Dios ama gratuitamente, ¿no? Que te quiere y quiere a quien quiere. Pero esta palabra gratuito significa también un poco gratuito, es decir, arbitrario, es decir, caprichoso, que hace lo que le da la gana. Ese es el otro lado de la gratuidad que no nos gusta. ¿O no? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué le ha querido a él? En realidad Dios no es que esto no es que haya una cosa especial. Mirar es mirar. Si yo voy a la calle y me gusta una chiquita, no es que por eso vaya a dejar de mirar a las otras o que las otras se vayan a suicidar porque no las he mirado. ¿Me entiendes, no? Yo voy mirando y sencillamente pues te atrae una más guapa que la otra, pero esto no tiene por qué llevar a alguien a suicidarse, ni a pensar, ni a matar, ni qué sé yo. Bueno, pues esto es así un poco. Esta mirada es un poco, no es que sea seleccionadora, sino sencillamente pues te ha pescado, te ha llamado la atención. Pero esta es ¿cuál era la razón de por qué Dios eligió a uno y no eligió al otro? Pues puede haber tres razones. La primera es que en aquel entonces, ¿quiénes era? El pueblo de Israel, que era un pueblo nómada, eran pastores. Solo después de un cierto tiempo se asentaron en la tierra y empezaron a cultivar la tierra. Pero en realidad Dios siempre se le... O sea que hay una predilección por el pastoreo. Luego también es que la ofrenda, hombre, si vas a comer a casa un día y te ponen una ensalada de verduras, aunque sea tomates, y al lado te ponen un bistec de una vaca de estas, una ternera gallega, a ver, dime tú qué escoges. O hace falta ser tonto, yo creo que Dios no es tonto. Caín le ofreció una ensalada para ¿cómo se llama? Para una dieta. Y el otro le ofreció una buena chuleta. Entonces, normal que a Dios le gustara un poquito más la... O sea que eso cosa que decimos que Dios ama a todos, es un poco... Dios no ama a todos igual. No ama a todos, sino que nos ama a cada uno de nosotros, en su medida. Entonces esto es lo que no vio un poquito Caín, ¿no? Y esta es la cuestión. Porque de alguna manera lo importante de esta cosita es que no os habéis fijado en el detalle, porque lo he ido un poquito rápido, pero él dice aquí que Caín ofreció el fruto de la tierra. Así, nada más. Pero el otro dice que ofreció los primogénitos, esa es la primera, primogénito, lo primero. Y luego añade una palabra que dice de su rebaño. Y luego añade lo otro, lo de la enjundia o la de la grasa, que es lo mejor de eso. O sea, que él estaba ofreciendo algo que era suyo, en el que él se había involucrado de alguna manera. Parte suya. Sin embargo, el otro
Bueno, pues te ofrezco esto como eso. Como tú das un regalo a una persona, un regalito, y pones allí, bueno, sabes qué regalarle, y buscas en la lista de los regalos que para una boda, por ejemplo. Y entonces, pues buscas, bueno, no sé, bueno, no la conozco, pues, y le regalas cualquier cosa. Para salir del paso, o incluso lo que haces es, dice, bueno, para evitarme problemas, no sé qué voy a regalarle, ¿qué haces? En una boda. Le das dinero, lo metes en un sobre muy impersonal, ¿no? Y dice, bueno, pues mira, comprar lo que os dé la gana. Que por nosotros nos puede parecer práctico en algunas situaciones porque no conocemos a la persona. A mí me cuesta regalar mucho a las mujeres, yo no sé qué regalarlas porque... y luego no regalo nunca nada. Y alguna vez que tengo que regalar, digo, y luego si regalas alguna cosa que es así un poquito, pues no sé. Bueno, a la que vamos, no hay que entrar ya. Que este el regalo iba con una notita. Que además de regalar una cosa que tú sabes que le va a gustar porque la conoces y todo eso, pones una notita y dices, con mucho cariño, esto es mío y te lo ofrezco. Yo creo que hay una diferencia, aunque el papelito ese no hace absolutamente al regalo, pero lleva un poco el sello de tu relación con él. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ese es su rebaño, quiere decir que hay una relación muy estrecha, que es mi Dios y yo soy su Dios. En Caín no había nada de esto. Ni papelito, ni notita, un billete allí de 50 euros para que se comprara un regalo a Dios, que ahí van los frutos tuyos, los frutos tuyos. Esto lo digo porque esta tarde hablaremos un poquito de la parábola de los talentos. Que por qué, de alguna manera, Caín entierra la cosa, ¿no? Y este es aquí está el meollo. ¿Por qué había injusticia por parte de Dios hacia Caín? Esto es cuestión de percibir la mirada de Dios hacia cada uno de nosotros. Es sentirse, ¿qué? Exactamente. Sentirse amado. Si no te sientes amado, tú piensas que el Señor quiere más a este porque tiene siete talentos, tú tienes nada más uno. Puedes pensar que Dios es injusto. Esto lo desarrollará San Pablo después mucho. Aquella frase que leíamos el primer día del banquete que les echó fuera. Que le echó fuera. Esta es la pregunta que se hizo Pablo acerca de su pueblo. Los rechazados fueron echados fuera del banquete, evidentemente porque se creían indignos. Y es que nosotros nos creemos indignos del amor de Dios. Y por eso nos excluimos. Y esta mirada no es una mirada de preferencia, de cariño hacia ti. No lo vio así Caín, sin embargo el otro sí que lo vio. Y la mirada era la misma, igualita para todos. Pero es como percibimos nosotros eso. Porque claro, empiezan las comparaciones. Es que a este le ha mirado mejor, a mí me ha mirado peor. Empiezan las envidias. Este tiene más, este tiene menos. Que es lo que hablamos de la parábola esa, ¿no? Ahí está el problema. Sentirse lleno, querido, amado. Y bueno, pues esta es el drama que tenemos todos los seres humanos. Y que bueno, pues... Porque esto de la predilección también puede crear muchos problemas, ¿no? Bueno, como digo, continúo con el asunto de Israel, que Pablo era su pueblo,
Y en el capítulo 9, creo que es el capítulo 9, después del 8, sí, ese famoso capítulo tan bonito de la vida en el espíritu, que tanto leemos, ¿no? Y que tanto nos gusta comentar y hablar y todo esto. Pero que dice aquí el capítulo, la situación salvífica de Israel. La situación salvífica de Israel, es el título de la Biblia de Jerusalén. ¿Qué pasa con Israel? ¿Ha sido rechazado? Lo leéis después, porque ahí está el meollo. Ahí está el meollo. 9 de la carta a los romanos, hasta el capítulo 11. Esto lo teníais que saber ya de memoria, porque esto es de... Ese es el problema del rechazo de Israel. ¿Y qué dice Pablo? ¿Que fueron excluidos? Hablaré de la paciencia de Dios y todo eso. Esta es la... Aquí está el misterio de Dios, de la elección, que no sabemos nunca por qué. Si os lo preguntáis, ¿por qué habéis sido elegidos vosotros? ¿Por qué me he hecho cura yo? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por mi cara bonita? Es el tema de la elección que es, en cierto modo, parece injusto. O sea, como... ¿por qué? Pues en realidad es un misterio, ¿no? Que Dios elige lo que quiera. Bueno, pues vamos a dejarlo y ya empezamos esta tarde con la parábola de los talentos, que tiene mucha relación con todo este asunto.